Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola mis estimadísimos escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast de nuevo, donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Espero estén muy bien y ya se hayan bañado. Yo soy Paco Vega y estoy con mi muy buen amigo Juan José Delfín. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la buena vida? Todo bien. Un domingo más donde apenas ya estoy listo, aunque todavía hay una pila de trastes que me espera y que me está viendo de fea forma. ¿Terminaste los deberes? Pues sí, no, eso jamás se va a quitar, a menos de que pues decidas contratar apoyo del hogar, ¿verdad? Sí. Entonces, tienes dos opciones, o decidir ahorrarte unos pesos o hacerlo tú. Entonces, no hay de otra, güey. No hay de otra. No hay más salidas. Sí, no, exacto. Entonces, querías vivir solo, ¿no, güey? Sí, Entonces, es correcto. La vida de soltero es sensacional. Hago lo que quiero. Hoy tomé una cerveza en el baño. pues ya pague las consecuencias de sus decisiones, muchacho. Sí. Seguramente si sales de tu casa, vas a estar pensando, puta madre, tengo que regresar a lavar trastes, o sea, ni siquiera vas a disfrutar la salida, porque vas a estar, tengo que regresar a lavar trastes, tengo que regresar a lavar trastes, tengo que regresar a lavar trastes. Sí. Es como de, ahorita voy a llegar a mi casa y me voy a dormir. Pero tengo que lavar trastes. Pero ¿a poco tu lavatrastes no los lava mágicamente, güey? No. O Todavía sea, no consigo que lo hagan no es como de en las esos que, hadas de La Bella Durmiente. no es de esos que los pones y ya después de repente están lavados, güey. No, ¿y qué crees que no tengo? No tengo lavavajillas. Qué raro. No, es cierto, estaba haciendo una alusión a los que todavía vivimos con nuestros padres. Que dejamos los trastes y después ya están lavados, güey. Pero pues, fuera de que tienes que lavar trastes, ¿qué dices? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un hecho de lo más doloroso que ha padecido la humanidad en el siglo pasado, en el siglo XX, que es de los Sí, hechos más porque dolorosos, que fue la, durante la la Segunda bomba. Guerra Mundial, que fueron los Ah, campos ok. de concentración. Son muy famosos, de millones de personas murieron dentro de ellos, y sus atrocidades se encuentran bien documentados en multitudes de libros y películas como El hombre en busca del sentido, El niño de la pijama raya, La lista de Schindler, El pianista, entre otras. Pero todos esos que acabo de mencionar, a lo mejor añadiendo también el de El imperio del sol naciente de Spielberg, que habla de un campo de concentración, pero de ¿En los Japón? japoneses para los aliados británicos que vivían en Shanghái, en China, pero todos esos son de las potencias del eje, todos los campos de concentración famosos, Auschwitz, Treblinka, los campos japoneses. Por ejemplo, está también esta película del puente sobre el río Kwai, que habla sobre campos de trabajo de los japoneses para prisioneros de guerra. Entonces, como que del lado de los del eje está muy bien documentado y es súper famoso. Pues sí, o sea, siempre como que igual sigue pasando ahorita en la actualidad, ¿no? De los que la comunidad internacional considera buenos o malos, siempre está como súper documentado su parte, ¿no? Pero pues después de los que no les caen tan bien, pues sí, ahí no lo documentan, ¿no? Es como por ejemplo ahorita el tema entre Rusia y Ucrania, que ahorita sí todo el mundo, no, está mal que Rusia invada Ucrania sin pedir permiso y así, pero pues es como de, pues sí, güey, pero pues Estados Unidos invadió Irán, bueno, no, Irak creo que fue, ¿no? O sea, Irak, Israel invadió Líbano, pero Líbano. y Egipto y Jordania y un Ajá, buen de exacto, y países. pues, ajá, y nadie dice nada, ¿no? Pero ahorita sí como ya Rusia invadió un país de blancos, güey, pues ya ahí sí ya es el pedo, ¿no? Pero pues nadie dijo nada cuando Estados Unidos invadió y ahorita ya, y nadie sancionó a Estados Unidos, pero ahorita sí, porque era su compa, ¿no? O Sí. sea, pero ahorita ya que Rusia, que no le cae bien a nadie, invade Ucrania, ahí sí ya eso está mal, eso no se debe. Entonces creo que es Sí, lo mismo en este caso, ¿no? O sea, como en ese momento nadie le caía bien a Alemania y a nadie le caía bien Japón más que a Alemania, eso sí está bien documentado y no, es que sí se pasaron de lanza los alemanes y los japoneses. Es como una película muy famosa del año pasado, una película japonesa que creo que era,
que no me acuerdo cómo se llama, pero de nuevo, ya nadie tiene cara para enojarse porque pido disculpas. Una película que, o sea, que pone la Segunda Guerra Mundial, pero ahora desde la perspectiva de los japoneses. Ajá, Y los malos, bueno, entre comillas malos, porque sabemos que en la guerra no hay buenos ni malos, simplemente gente matando gente, son los americanos. ok. Que eso, o sea, pues eso casi no, yo en películas occidentales casi no lo he visto. O sea, que donde los malos sean como tal los americanos o los de este lado, ¿no? Casi siempre es o que los dos son buen pedo o que los americanos son más buenos, más nobles que los japoneses o los alemanes, ¿no? Pues tal vez, por ejemplo, en la de Cartas de Iwo Jima, esa recuerdo, ese Clint Eastwood incluso, pero también te pone pues, de esa batalla desde el lado japonés y pues, como les da un poquito más de contexto a los japoneses. No, Y sí pero te pone, ese reciente, esta ¿no? sí es reciente y súper, o sea, 100% japonesa. Ah, esta no la ubico. Pero, digo, regresando a tema, vamos a hablar de un campo de concentración de los aliados, que hicieron los aliados, que está relativamente cerca de México, de Tijuana, Ok. que se llama Manzanar. Y este campo yo me enteré por una serie que se llama Yo Nunca, de Netflix, que está muy divertida y justo el abuelo de uno de los protagonistas estuvo en este campo de concentración. Lo invitan a una clase y él les cuenta esa traumática O historia sea, que vivió en ese campo. pues recordemos que los campos de concentración no son algo alejado de la modernidad, ¿eh? O sea, hace que no más de 2 años, con tu compa el Trump, pues ahí había campos de concentración improvisados para los migrantes, ¿te acuerdas? Sí, O sí, sea, hay entonces muchos en... no son algo ajeno a los americanos, bueno, a los estadounidenses, Sí, porque sí, es... como dice Residente, eso no es América. sí, es este campo además vamos a ver como que el contexto porque es como bastante, hasta yo lo llamaría un poco cruel, la forma sobre todo de los prisioneros que estuvieron ahí. Bueno, ya Y digamos que, o sea, tendremos que apagar un poquito la moralidad para no sentir, o sea, como para, bueno, la brújula moral debería empezar en que, pues a lo mejor tener un campo de concentración es neutral, ¿no? ¿Es eso argumento? no, yo siento que sí es Bueno, malo. no, sí, sí, claro que es malo, pero en esta conversación en específico, como para, ves que estabas diciendo ahorita así como de que es cruel, digo, ya el hecho de tener un campo de concentración ya es cruel, güey, o sea, ya todo lo que hagas allá adentro ya es más cruel, ¿no? Sí, O sea, digamos que si queremos ver que es un poco cruel, pues tendríamos que empezar desde que, o sea, tendríamos que poner nuestra brújula moral en que tener un campo de concentración es normal, es a lo que me ah, refería. O sea, ya, ya. no que estuviera bien. No, pues no, güey, o sea, no, qué horrible persona sería si pensara que tener un campo de concentración más que el de la banda de guerra del Cristóbal Colón fuera bueno, pero Sí, y bueno, este campo de concentración estaba ubicado en California, a los pies de lo que se llama Sierra Nevada, en el Valle de Owens, entre los poblados de Lone Pine al sur, Independence al norte y con una distancia de 370 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Digo, esta ¿eh? región estuvo habitada hace 10.000 años por los nativos estadounidenses, principalmente los Palute, y las principales actividades que tenían eran la caza y la pesca, la recolección de piñones y la agricultura, aprovechando la irrigación de la zona. Es importante destacar, ahorita vamos a informarnos un poquito más de las características de esta zona, es que era una zona que tenía muchísima agua, sobre todo agua en el subsuelo, y que se llamaba así porque la tierra daba manzanas muy grandes y rojas, por eso se llamaba Manzanar. O sea, ¿se llama manzanar en inglés también? Yo creo que ese O, nombre se lo dieron los colonos españoles al principio, cuando era parte de la Nueva España y después de México. o sea, es como el New Mexico, ¿no? O San Diego. San Diego, Los Ángeles, Ajá, Los exactamente. Ángeles. Ajá, Los Ángeles, ajá. Era como manzanar. Ajá. Esta zona inicialmente pues, no recibió mucha atención por parte de los estadounidenses descendientes europeos, hasta que fueron encontrados yacimientos de oro y plata en Sierra Nevada, lo que provocó migraciones masivas de mineros, granjeros, ganaderos, lo que trajo como consecuencia conflictos con los Palute, que veían sus cosechas ser destruidas por esta nueva ola de migrantes. Como una gentrificación casual y normal como la que está pasando ahorita en Polanco o en la Condesa o en, ¿no?
Sí, donde encuentras chilaquiles en 600 pesos, güey. Ay, qué cosa tan horrible. Son amigos del patrón. Él ha tuiteado Sí, varias veces que por eso no le gusta ir a la Condesa. sí, no, por los chilaquiles en 600 pesos. Ay, sí. Pero regresando al tema, los estadounidenses descendientes de europeos, obviamente dueños y señores de las tierras de Manzanar, fueron a reclamar su herencia milenaria y expulsaron a los Palute. Sí, o sea, hubo una guerra entre 1861 y 1863, donde obviamente intervino el ejército de Estados Unidos y obligaron a punta de pistola a los nativos americanos que habitaban esa región, digo, principalmente eran los Palute, pero No, había más, a no fue a caminar punta de pistola, 320 kilómetros hasta fue Fuerte Tejón, amablemente, fue amable, no fue a punta de pistola, fue amablemente, Juan. con una... Amablemente, así como aquí en los ejidos de allá arriba de Zona Esmeralda y eso, muy amablemente les dijeron, por favor, retírense de mis tierras heredadas por mi familiar estadounidense. Oiga, señor, pero usted viene de Europa, usted no tiene familiares, antepasados estadounidenses. No, 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 no. Pero soy blanco, papi. Yo puedo hacer lo que quiera porque soy blanco. Tú no, por favor, ve el color de tu piel. Vete, por favor. Si alguien saca esto de contexto va a sonar muy feo. Pero pero así fue, así lo hicieron, güey. Por favor, no denigres la cultura estadounidense que nunca tiene violencia y nunca expropió tierras a mano de pistola. Por cierto, eso fue puro sarcasmo. Por favor, sí. Por favor. Sí, y bueno, pues los nativos americanos fueron obligados a caminar 320 kilómetros hasta Fuerte Tejón en una de lo que se les llamó reubicaciones forzadas o senderos de lágrimas que se infligieron a los nativos americanos. Entonces, digo, aquí de ser una región habitada por nativos americanos, se convirtió en una región, se ubicaron ahí muchos rancheros que tenían sus cultivos, tenían sus ganados, y aquí viene otra parte de la historia, que es, desde marzo de 1905, la ciudad de Los Ángeles comenzó a comprar en secreto los derechos de uso del agua en el Valle de Owens. Digo, para los que no sepan, la ciudad, o no la conocen, la ciudad de Los Ángeles es una ciudad muy grande, muy conflictiva. A mí, la verdad, no me gusta nada. A mí lo que me gusta de Los Ángeles es ir a Disney, que eso está en las afueras, está en Orange, es como si estuvieran en Cuautitlán, aquí en la Ciudad de México, pero es una ciudad con mucho tráfico, donde hace mucho calor, no es una ciudad muy linda. Y desde Es como 1900... es como si funcionaras la Ciudad de México con Sinaloa, ¿no? Sí, O sea, sí. el tráfico, la cantidad de gente y eso, y el calor. El calor horrible. Y como saben, ahorita está California atravesando, pues, cada año hay sequías, cada año hay incendios, y eso te habla de que desde hace más de 100 años pues, estaban empezando a tener problemas con la disponibilidad de agua, por eso estaban comparando los derechos de agua del Valle de Owens, donde estaba Manzanar. En 1913 se concluyó la construcción de los 375 kilómetros del acueducto de Los Ángeles, el cual transportaría agua del río Owens a la ciudad, evitando que este desembocara en el lago Owens. Los funcionarios de la ciudad luego se dieron cuenta de que, aún contrayendo toda esta agua, no era suficiente, por lo que en 1920 comenzaron a comprar todavía más derechos sobre el agua del fondo del valle, extendiéndose hasta el condado de Mono, incluyendo Long Valley. Okay. Para 1933, Los Ángeles poseía el 85% de las propiedades en los pueblos y el 95% de todos los ranchos y granjas en el Valle de Owens, incluyendo Manzanar. Algunos de los habitantes vendieron sus tierras a un precio que los hizo financieramente independientes, sin embargo, un número importante decidió quedarse. Digo, para que entiendan un poco esta parte, si pueden vean la serie, digo, no me paga Netflix, Sergio no ha conseguido el patrocinio. Netflix, patrocínanos, hablamos mucho de ti. Pero vean la serie de The Ranch, que habla sobre estos granjeros rednecks, que son los protagonistas con Ashton Kutcher, y pues sí, es gente muy orgullosa y que pues, estas granjas han pertenecido mucho tiempo a sus familias y son su orgullo, entonces obviamente hubo gente que no quería vender, y aquí... Aparte, pues, según yo, tener un rancho, o sea, si lo administras bien eso, pues te puede generar mucho dinero, güey. Sí. Digo, también requiere mucho dinero para, ¿cómo se llama esto? ¿Su funcionamiento? Ajá. Sí, Exacto. sí, está cañón y pues digo, es gente que pues, no la ibas además a decirle, pues te doy dinero, pero llégale, ¿no? O sea, no la vas a desarraigar de su tierra. Ni que fuera Los Siete Magníficos de Denzel Washington. Bueno, la versión de Denzel Washington. Esa película es muy buena, véanla. Y bueno, durante los años secos, Los Ángeles bombeaba agua del suelo. Como les decía, esta región estaba llena de agua, o sea, decían que si cavabas tantito salía agua, y drenó todo el agua de la superficie, enviándola toda a sus acueductos,
dejando a los rancheros sin agua para poder irrigar. Esto llevó a que los granjeros de plano se tuvieron que ver forzados a abandonar estas tierras porque de ser una región rica, llena de agua, donde la agricultura y la ganadería se daban muy fácil, se volvió un páramo seco sin nada de agua y caluroso, por lo que Manzanar fue abandonada en 1929, con los cosos construidos por la ciudad de Los Ángeles con el fin de... Ajá. Ahorita que estoy viendo, ahorita ya también está bien seco esa región, güey. Sí, de ser una región con abundante agua y que daba estas manzanas grandes y rojas, se convirtió en una tierra vacía. Sí, y ahorita hay un observatorio. ¿A poco? Sí, hay un observatorio tienen de esos telescopios gigantísimos. No aprendas 4 tecnicismos para parecer aquí que sabes la hostia. Ajá. Ah, qué cool. Con esos telescopios que parecen como antenas de Sky, pero gigantísimas. Ah, como las parabólicas de antes, ¿no? Ándale, ajá, pero de esas enormes. Ahí hay dos, Oh, ya. así como, ¿no estará por ahí el área 51, güey? Ah, no, porque el área No, 51 está muy lejos. Ese es en Nuevo ese México, está en ¿no? Nevada, ¿no? Sí, en Nevada, ¿no? No es Nuevo México. Voy a decir que sí, pero no sonar ignorante, güey. Y bueno, pues aquí No, sí, mira, sí está en Nevada, güey. Ah, ¿sí está en Nevada? Sí, No sé por bueno, qué no yo sé creí si- que era Nuevo México. No sé si Nuevo México esté en Nevada, No, es otro estado. pero sí es Nevada. Oh, ya. Y bueno, todo esto que sucedió con Manzanar, que pues de plano la empobrecieron para llevar agua a la ciudad de Los Ángeles, esto resultó que el clima en Manzanar fuera bastante extremoso, con veranos muy calurosos donde la temperatura llegaba hasta los 38 grados y con inviernos donde generalmente caía nieve y la temperatura solía estar entre 1 y 4 grados máximo durante el día, además de fuertes vientos, tanto de día como de noche, y debido a estos fuertes vientos y a la erosión de la tierra, el polvo siempre estaba presente y la precipitación anual era súper poquita, entonces pues teníamos un páramo extremoso, muy caliente, muy frío, lleno de Pues polvo. teníamos el terreno perfecto para que grabaran Mad Max, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ya hasta aquí yo creo que es una historia así como bastante interesante, como las que normalmente aquí platicamos. Miren la humildad de este hombre. Este lugar donde habitaban los nativos americanos, donde luego los expulsaron por la fiebre del oro, donde después los que se asentaron ahí, los rancheros, fueron expulsados porque literal secaron todo el terreno para llevar agua a Los Ángeles. Hasta aquí, pues, ahí va, pero todavía no llegamos a los campos de concentración, Tranquilo, no te apresures. que es de lo que Sí, originalmente no, hablábamos. pero pues como dices, ¿no? O sea, a lo mejor este tema de la historia de los nativos americanos podría dar para un episodio completo, pero estamos regresando a los fraccionamientos obligatorios, ¿no? Sí, y bueno, aquí pues ya están estas condiciones climatológicas y todo cambió el 7 de diciembre de 1941. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Ok, sí, claro, porque obviamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Japón se haya osado atacar a la base militar en Hawái de Estados Unidos, que no habían hecho nada a ellos, que eran un pan de Dios? Después de esto, el gobierno de los Estados Unidos rápidamente comenzó a solucionar lo que ellos llamaban como el problema japonés en la costa oeste del país. Ese ataque de Pearl Harbor sí fue completamente sorpresivo para los americanos, ¿verdad? O sea, sí, pero dicen que hay reportes que sí se pudieron haber dado cuenta debido a los reportes de inteligencia que tenían, o sea, sí fue sorpresivo, pero sí sí pudieron haber armado el rompecabezas de que los iban a atacar. Es una pieza clásica, es lo que es. Ya. Y bueno, durante la tarde del mismo día del 7 de diciembre, el FBI arrestó un total de 2.162 descendientes de japoneses por ser considerados enemigos extranjeros. Mientras tanto, el gobierno de California presionó al gobierno federal para que actuara, debido a que muchos ciudadanos estaban alarmados por las potenciales actividades de las personas descendientes de japoneses. Como sabemos, Estados Unidos es un país que alberga muchísimos migrantes de todas las nacionalidades, incluyendo la japonesa. Entonces había muchísimos japoneses. Según yo, Estados Unidos tiene todo menos gente endémica de Estados Unidos, güey. Y aparte los mandan a sus áreas protegidas, o sea, a sus reservas. Sí. Que son como campos de concentración bonitos, yo los veo así, pero bueno.
cada quien puede juzgar. Pues ahí más bien son lugares donde puedes poner un casino y les pagan, entonces pues, la gente no tiene nada que hacer y pues, lo único que hace es ponerse ebria todo el día. Y ganar dinero de su casino. Sí, con lo que ganan en el casino se ponen ebrios. Sí, exacto. Pero pues se les entiende, tienen depresión porque les quitaron todo su país, güey. Pero no es cierto. Pues Ya. no sé, eso ya pasó hace mucho tiempo. Sí, Yo- no, quién sabe. Yo no y estaba bueno, vivo. el 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, la cual autorizaba al secretario de Defensa a designar comandantes militares con el fin de establecer áreas militares y de excluir a cualquiera o a todas las personas de dichas áreas. La orden también autorizó la construcción de lo que posteriormente se llamaron los campos de reubicación por parte de la Autoridad de Reubicación de Guerra, o WRA por sus siglas en inglés, para que allí fueran arrestados todos aquellos que fueron excluidos, es decir, se creaba, no sé, un área militar en Los Ángeles y se podía excluir a las personas que tú quisieras por la razón que tú quisieras y las mandaban a estos campos. La orden dio como resultado la reubicación forzada de más de 120,000, lo que se llama estadounidenses descendientes de japoneses, de los cuales las 2/3 partes eran ciudadanos estadounidenses y el resto eran japoneses, pero no eran todavía ciudadanos estadounidenses porque no habían podido tramitar su ciudadanía debido a la ley federal. Es decir, O sea, eran campo o sea, era para sus ciudadanos, o sea, estamos sí, hablando exacto. de, por ejemplo, digo, también no hay que hacernos tontos, o sea, muchos de los campos de concentración de los nazis en Europa también eran para sus ciudadanos, Para también sus, eran ajá. judíos alemanes o austriacos alemanes, aunque también es famoso que había franceses judíos, checos, rusos. Bueno, pero es la migración normal, güey. O sea, o sea, yo creo que el grueso de la población de los alemanes, tanto de los americanos, pues eran de sus propios ciudadanos, güey. No, en Europa sí eran más extranjeros en los campos de concentración que hicieron los nazis, porque los campos de concentración en Alemania ya llevaban mucho tiempo, ya llevaban 7 años. Ah, ok. Entonces, la mayoría de los campos de concentración de Europa eran para extranjeros. Aquí eran contra sus propios ciudadanos. O sea, eso es como, por ejemplo, en esta serie es lo que dice en la serie ya es un señor, es el abuelito de uno de los personajes, dice, lo más fuerte es que yo era un ciudadano americano y me mandaron a un campo de concentración solo porque mi papá era japonés. Sí, O sea, sí, eso es como o sea, lo... yo nací en la tierra del McDonald's. Sí, yo Entonces, como es como si, McDonald's y... o sea, es como si ahorita los que tienen familia española aquí en México los arrestan, ¿no? Así nada más porque tienen familia española, a pesar de que tú hayas nacido aquí en México. Sí, así es. Sí, pues como eres descendiente directo de español, De te español arrestan ya. y te mandan a un campo de concentración, así de horrible. Uy, pobrecillos, güey. Sí, bueno, Manzanar fue el primero de los 10 campos de concentración que se Ah, establecieron. 10. O sea, 10. Yo pensé que nada más iba a haber uno, güey. Pero No, pues 10, güey. sí, todos, Pero- bueno, o la mayoría en la costa oeste. Inicialmente fue un centro de recepción temporal conocido como Owens Valley Reception Center desde el 21 de marzo de 1942 hasta el 31 de mayo de ese año. Ay, aparte Durante ese tiempo, los nombres mamones que les pone, güey. O sea, Owens Valley Reception Center, así como centro de recepción del Valle de Owens. No mames, güey, ponle pinche cárcel y centro de concentración para personas japoneses que viven en Estados Unidos porque mis huevos, sí, por mis huevos me caen mal. O sea, algo así. Y bueno, y el 1 de junio de 1942, antes era administrado por el Control Civil de Tiempos de Guerra del Ejército, pero a partir del 1 de junio de ese año, de 1942, fue transmitido a la WRA, la Autoridad de Reubicación de Guerra, y oficialmente se convirtió en el Centro de Reubicación de Guerra Manzanar. Los primeros prisioneros de ascendencia japonesa en llegar fueron voluntarios que ayudaron con la construcción del campo. Para mediados de abril... o sea, ¿cómo? O sea, ellos fueron voluntariamente a encerrarse ahí. Pues más bien, ¿O como los que arrestaron? voluntariamente, como que abrieron la convocatoria de que pues vamos a construir este campo para gente ciudadanos de ascendencia japonesa, pues vengan a ayudar en su construcción y les vamos a pagar. Y pues yo creo que así... Y les vamos que a así pagar llegaron. con latigazos, perros. O sea, no No, manches, tal vez no con latigazos. Ah, bueno, mal. Pero yo creo que suficiente era con
Ya vimos trabajar en ese lugar horrible que era Manzanar con esas condiciones climáticas tan divertidas. Bueno, sí, tienes razón. Para mediados de abril, más de 1,000 japoneses estadounidenses arribaban diariamente y para julio la población del campo rondaba las 10,000 personas. Oye, o sea, ¿llegaban voluntariamente o los arrestaban y los mandaban para allá? Es como lo que no me está quedando muy claro. Ah, no, los primeros, los que los ayudaron a construir el campo, sí fueron voluntarios. Ya después Esos sí son los como empezaron a arrestar. o sea, esos fueron como en el capítulo de Los Simpson, cuando Homero se clona, ¿no? Que ponen que ponen como un señuelo para que todos los Homeros se metan ahí y al final se caigan en un acantilado. Ah, ¿no? sí, algo así. Ajá, ok. Entonces esos fueron los primeros habitantes, llamémosle así, ¿no? Del campo de campo. concentración. Y los demás ya sí eran porque pues los arrestaban o algo así. Sí, los demás sí eran, Ok. eras japonés, te agarraba el ejército y te llevaba al campo. Ok, ya me quedó más Cerca claro, del gracias. 90% de los prisioneros de Manzanar eran del área de Los Ángeles, de Los Ángeles, todos sus Verga. condados, Orange, Anaheim. Muchos de ellos eran granjeros y pescadores, y Manzanar alojó en promedio como a 10,046 prisioneros y un total de 11,070 personas fueron encarceladas ahí. El campo de No concentración, manches. sí, o sea, sí, bastantita gente. El campo de concentración se encontraba en un área de 2,500 hectáreas, arrendada a la ciudad de Los Ángeles. Como ya vimos, Los Ángeles era propietaria de prácticamente toda esa tierra para de ahí llevar agua a la ciudad, y con un área Oye, desarrollada. ¿cuándo se abrió el parque de Disney en Anaheim? En los 50, creo. O sea, esto fue antes de que existiera Disney, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya sí, no, porque imagínate, vamos de vacaciones a Disney y boom, campo de concentración, güey. Sí, bueno, el área desarrollada del campo era de aproximadamente 220 hectáreas. El área residencial abarcaba 2,6 kilómetros cuadrados y consistía en 36 bloques de cuarteles de cartón alquitranado de 6,1 por 30 metros apresuradamente construidos, en donde cada familia prisionera vivía en un departamento cuartel de 6,1 por 7,6 metros. Estos apartamentos... Como si vivieras, güey, pues como el micro living de Polanco ahorita, güey. Sí, exacto, pero O sea, además, o sea, pinches, sí, estos no, o sea, departamentos eran divisiones sin muros, o sea, era, imagínate ah, un galerón dividido con sábanas ay, no, o con masking en el piso, ¿no? o con masking, y o sea, esas divisiones pequeñitas se hacían con sábanas y pues no Chale. daban ninguna privacidad, y adicional, para las necesidades básicas se tenían letrinas comunes para hombres y mujeres, o sea, ni siquiera había letrina de hombres y letrina de mujeres. Chale. Pobrecillos, güey. Qué horror. Cada bloque residencial además contaba con un comedor comunal, un cuarto de lavado, un cuarto de recreo, un cuarto de planchado y un tanque para almacenar combustible para la calefacción. Adicional a los bloques residenciales, el campo contaba con 34 bloques adicionales que contaban alojamiento para el personal del campo, oficinas de administración, 2 almacenes, un garage, un hospital, 24 cortafuegos, y el campo también contaba con escuelas, una preparatoria con auditorio, alojamiento para el personal, granjas de pollos y de cerdos, iglesias, un cementerio, una oficina postal, una tienda cooperativa, otras tiendas, no sé, de ropa o de diversas cosas, un periódico del campo, así como otras comodidades que se esperaría en cualquier ciudad estadounidense. Es decir, era como un mini gueto este campo, o sea, en lugar de como en Europa, que los nazis dividieron Varsovia en dos y mandaron a los judíos a todos a un lado, aquí lo que hicieron fue construir una pequeña ciudad nueva que funcionaba como una ciudad alternativa solo para japoneses estadounidenses. Pero pues, güey, al menos en el gueto tienes paredes, cabrón, y tienes tu propio baño. Bueno, no sé. No estoy muy seguro, pero por lo sí, menos era, no sé, un departamento pues ya con las comodidades de cualquier departamento, no aquí un cuartel, o sea, que además... No una bodega, güey. Sí, no una bodega con sábanas de divisiones. Sí, no manches. Bueno, al menos como dices, tenían comodidades, entre comillas, ¿no? Por lo menos podían los niños ir a la escuela. Sí, güey, o sea, no estaban, estaban arrestados, pero pues estaban, bueno, suena feo, ¿no? O sea, o sea,
hagámosle como le hagámosle, estaba feo, güey. O sea, Sí. podían tener hasta un McDonald's y un Rosa allá adentro, pero pues estaba feo, güey. Sí, y bueno, Manzanar también contaba con una fábrica de elaboración de red de camuflaje, una plantación experimental para producir hule natural de la planta guayule y un orfanato. Y en el perímetro del campo había 8 atalayas custodiadas por guardias armados de la policía militar, además de que estaba rodeado por alambre de púas de 5 hebras, y en la entrada había un puesto de centinelas. Digo, o sea, así de, si lo pones así como de, se renta departamento de 2 por 2 metros cuadrados, con súper buenas amenidades, seguridad privada, y ya llegas tú y pum, arrestadísimo. Yo te digo que no está muy diferente a los departamentos que venden ahorita ahí de microliving aquí en la ciudad, güey. Sí, los lofts de la Condesa y de la Roma, ¿no? Ajá, que de esos sí, sí, somos 62 roomies y todos vivimos apilados. Y cada quien paga 10,000 pesos de renta. Sí, y bueno, estos campos estaban pensados para ser autosuficientes. Había cooperativas que realizaban varios servicios, como el periódico del campo, los salones de belleza, barberías, reparación de calzado, y la mayoría de los prisioneros recibieron trabajo en el campo para mantenerlo funcionando. Es decir, por lo menos no te ibas a aburrir porque pues ahí te garantizaban que ibas a tener trabajo. Sí, bueno, sí. Es lo que te decía de la brújula moral al principio, ¿no? O sea, sí no te ibas a aburrir, pero pues seguías estando en un campo de concentración, güey. O sea, Sí, bueno, ya entrando directo a las condiciones generales, como ya vimos, el clima en Manzanar no era lindo. Hay que añadir que adicionalmente los prisioneros fueron arrancados de sus hogares, es decir, pudieras vivir bien o mal, te arrancaban a la fuerza de donde siquiera estuvieras viviendo, te quitaban a tus vecinos, a tus amigos, a tu casa, a tu trabajo normal, te llevaban a un lugar horrible con condiciones climáticas feas, con un, pues a es un como departamento con un poca privacidad, con sí. letrinas, y pues digo, donde además tenías, además de las filas para las letrinas, había fila para los alimentos y para usar la lavandería. La comida en Manzanar tenía como base la requerida por el ejército, que generalmente consistía en arroz caliente con verduras, la Güey, carne pues de fuera. pues eran como animales de zoológico, güey. Sí, O sea, era como un oso sí, polar, era como el oso polar viviendo aquí en el zoológico de Chapultepec, güey. O sea, comparado para él, ¿no? Porque pues el clima del Ártico no se parece en nada al de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, seguramente para él los calores han de ser calores bien culeros. sí. Y así como ahí en el desierto de Manzanar, pobres japoneses, güey, tengo que decir, como un oso polar o los pingüinos aquí en el zoológico de Chapultepec, güey. Y adicional, la carne de fuera escaseaba debido pues, al racionamiento impuesto por la guerra, por lo que los prisioneros dependían prácticamente al 100% de la carne provista por las granjas de pollos y de cerdos. Los prisioneros también tenían que elaborar su propia salsa de soya y su tofu, y además, también cultivaban huertos de vegetales y de frutas existentes. A lo mejor todavía quedaba algún huerto de De manzanas manzana. o de naranjas, pero pues no creo que mucho porque pues no había agua ahí. Sí, no, ya se habían acabado el agua, sí. Sí, digo, para hacerse la vida más fácil, y esta es como pues, esta parte pues, bonita de que el hombre siempre supera Intenta, sus circunstancias o intenta llevársela lo más chido posible. Los prisioneros practicaban deportes, o practicaban béisbol, fútbol americano, entre otros. Personalizaron y embellecieron el lugar con elaborados jardines, los cuales a menudo incluían estanques, cascadas y adornos de piedra, e inclusive hicieron un órale. campo de golf de 9 hoyos. Órale. Sí, es así, la verdad, si hicieron lo que pudieron, Sí, hicieron lo mejor para llevársela chido. era el Resort Manzanar en ese momento, güey. Y bueno, El Manzanartín. todos los campos de concentración, no solo Manzanar, tuvieron una serie de tensiones debido a desacuerdos en los salarios, a mercado negro de azúcar, o sea, pasaba de que los empleados de la cocina o la misma gente cocina, sí. no usaba toda el azúcar o la carne que debía, se la guardaban y la vendían en el mercado negro, fricciones intergeneracionales, rumores de informantes que daban reporte a los administradores del campo o al FBI directamente, es decir, desconfiar de tu vecino de que no vaya a ser que le vaya a informar al FBI que tú Güey, tienes pues al un final, primo en el ejército japonés, aunque tienes 50 años sin verlo.
Sí, no, pues al final este tipo de cosas ya es más como de prisión, ¿estás de acuerdo? Sí, O sea, esto como, era una o sea, prisión. era una prisión, ajá, entonces, sí, o sea, al final no dejaba de ser una prisión que, pues, desencadenaba en este tipo de comportamientos dignos de una prisión. ¿Sí? Y bueno, la mayoría de la gente aceptó pues silenciosamente su destino, pero pues algunos campos tuvieron disturbios. El mayor ocurrió entre el 5 y 6 de diciembre en Manzanar y fue conocido como el motín de Manzanar. El puré de To- manzana, le diría yo, güey. Todo surgió porque había mucha tensión entre dos grupos principales de prisioneros. El primero eran ciudadanos japoneses estadounidenses y el otro eran los que se les conocía como los Kibei, que eran japoneses estadounidenses educados en Japón, es decir, eran gringos de ascendencia japonesa, pero que en algún momento los llevaron a estudiar a Japón. Ok. O sea, tenían una educación, por así decirlo, extranjera. Sí, sí, sí. Pero eran gringos y comían en McDonald's y bebían Coca-Cola. Pero qué absurdo. Es tan americano como el pastel de manzana. Sí, exacto. Sí, o sea, no es que hayan nacido en Japón, güey. O sea, simplemente como cuando si a nosotros nos mandaran un retiro a España, bueno, Sí, a la secundaria España, güey. sí, así es. O sea, como pasa mucho aquí luego los que son del colegio alemán, que creo que un año los mandan a Alemania, luego los regresan a México, Sí, algo así. O sea, o los que se van a Overbrook, bueno, el que conozco yo en Overbrook en Estados Unidos, ¿no? Ahí en Nueva York, a estudiar. sí, que a lo mejor sean descendientes de americanos nacidos en México. Ajá, exacto. O como el güey el esquiador mexicano, que pues ese güey ni siquiera vive en México, pero es mexicano, güey. O sea, Ah, sí, el Hubertus, ¿no? ajá, exacto. Y bueno, pues esto, el principal motivo de este enfrentamiento entre estos dos grupos era, pues como decías, problemas de cárcel, que eran, había rumores de que la escasez de azúcar y de carne era resultado del mercado negro manejado por los administradores del campo, ya sabes, como siempre, como que neutrales los administradores, pero pues tampoco hacían mucho por Por resolver este evitar el tipo pedo, sí. de problemas. Como Todo una se vino cárcel, abajo. güey. Sí, como una cárcel. Todo se vino abajo cuando un grupo de 6 hombres enmascarados golpeó al líder de los ciudadanos japoneses estadounidenses, Fred Tayama. Fue Tayama, güey. O sea, no mames. O sea, no hay nombre más américo-japonés que Fred Tayama, güey. De este incidente fue acusado el líder de la Unión de Trabajadores de la Cocina, Harry Ueno, por Güey, lo que fue otro, güey. arrestado. Harry bueno, güey. O sea, Sí. güey, todavía se llamaran Miyagi, güey. O sea, pero Harry. O sea, no Harry. puede ser. Por lo que, bueno, Harry fue arrestado y removido de Manzanar, o sea, se lo llevaron a otra parte, No, a otro campo. a otro campo o a lo mejor a una cárcel militar. No alcancé a revisar No especifican exactamente a dónde, pero pero se lo después llevaron. de que pasó esto, Harry era una persona muy querida, además él como jefe de empleados de la cocina, él hizo todo lo que pudo por evitar este mercado negro de azúcar y de carne. O sea, era y de buen pedo otros. el güey. La verdad era muy bueno, porque él sabía que no era bueno este mercado negro para como la salud del campo o Sí, de no, la prisión. para mantener la paz del campo. Sí, entonces entre 3,000 y 4,000 prisioneros se reunieron y marcharon hasta el área administrativa protestando por la expulsión y arresto de Bueno. Los seguidores de Bueno negociaron con la administración del campo y consiguieron que regresaran a Bueno a la cárcel del campo. Y bueno, hasta ahí pues todo bien, pues, ya Todo normal. en lo que investigaban, pues dejaban a Harry en Manzanar. La cosa se salió de control cuando una multitud de cientos de personas regresaron a protestar y cuando avanzaron, la policía militar les echó gas lacrimógeno para dispersarlos. Ah, chale. Mientras algunos corrían para huir del gas, un grupo empujó un camión sin conductor hacia la cárcel para seguramente ¿qué es liberar esto? a Harry. ¿Qué es esto? ¿La caseta de Acapulco, güey? Ah, ¿Era un camión de Soriana, acaso? aquí la diferencia es que la policía sí les disparó, le disparó contra la multitud y mataron a un joven de 17 años instantáneamente, hirieron a un joven de 21 años que recibió un disparo en el abdomen y que murió días después. Se hirieron otros 9 prisioneros y un policía al que le rebotó una bala. Bueno, no se fueron limpios. Sí, y este fue pues el motín de Manzanar, o sea, De no, Manzanar. por lo que vemos, o sea, no fue un motín así como la rebelión del gueto de Varsovia o algo así, pero sí. Pues al final, sí al generó final dos de muertos. cuentas, sí, exacto, pero digo, al final, pues, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir algo que no es tan cierto, pues,
Supongo que la cultura japonesa sí es un poco distinta a la americana de pues no disparar primero, ¿no? Supongo. No sé. O sea, Sí, pues porque estamos pues, hablando de que había de todo ahí, que sí, a lo mejor exacto. había Bueno, sí. ejecutivos de empresas, o gente lo que se le llama de cuello blanco, no sé, administrativos o algo así. Había de todo en el campo y que la mayoría aceptaron su destino y Y sí, o no sea, generaron una rebeldía. Entonces, sí, esto exacto. fue lo más grande que ocurrió. Ah, ok. Y ya finalizando, el 21 de noviembre de 1945, la WRA cerró oficialmente Manzanar, siendo el sexto campo en ser clausurado. A pesar de que pues, los prisioneros habían sido trasladados obligatoriamente, amablemente, pero obligatoriamente por las autoridades, Sí, les pidieron amablemente que se movieran y los llevaban. Les dieron el aventón. para regresar a donde fuera que tenían que regresar, debían de hacerlo por sus propios medios. La WBA le dio a cada uno unos $425, un boleto de ida en tren o autobús y comida a todos que tuvieran menos de $600. Muchos dejaron el campo voluntariamente, sin embargo, hubo otros que se negaron a dejarlo, argumentando que no tenían a dónde ir, por lo que volvieron a ser desplazados por la fuerza. Así de, sí, qué triste, lárgate. Sí, o sea, digo, hay que ponernos en los zapatos de estas personas, porque, o Sí, sea, pues sí, sí. a lo mejor después de todos esos años, a lo Pues ya mejor no sus tenían casas, departamentos, ajá, sí, o exacto. sea, si rentaban, seguro esos departamentos ya estaban rentados a otra persona, sus casas a lo mejor estaban invadidas o destruidas o quemadas por gente Por gente radical. intolerante, a lo mucho abandonadas. Entonces, pues sí, no tenían mucho a dónde regresar estas personas. Pues al final era como prisioneros reinstalados, güey. O sea, que pues no sé cuál sea la estadística, pero pues, o sea, pero luego cuando sale un prisionero de la cárcel, güey, está muchísimo más cabrón porque pues ya no, sea inocente o culpable, eso dejémoslo de lado. Cuando sale de la cárcel, güey, pues ya no tiene casa, nadie le renta, o sea, y Sí, es muchísimo además más, aquí, y prefieren estar y prefieren delinquir otra vez, güey, para que los vuelvan a meter a la cárcel porque ahí al menos tienen techo y comida asegurado, güey. sí, además aquí es puede ser que a lo mejor estos presos que salen, pues tienen por lo menos, no sé, algún primo, un hermano, un papá, una abuelita, que los puede esperar. Aquí, pues como el tema Los fue metieron, o racial, sea, o sí, sea, o sea, ahí metieron metían a al toda la papá, a familia. la mamá, a la abuelita, al primo, a todos. O sea, no había, a menos que tuvieras compas no japoneses, no tenías con quién ir. Sí, exacto, o sea, a menos de que hayas hecho a un amigo John Smith, güey, Sí, un John Doe, o sea, no tenías a dónde ir, güey. sí, y bueno, en total murieron 146 prisioneros en Manzanar y 15 fueron enterrados ahí, aunque solo 5 se conservan, ya que la mayoría fueron exhumados y vueltos a enterrar en otros lugares por sus familiares. Ah, ok, o sea, hasta hoy siguen enterrados ahí. Sí, solo 5. Los demás Ah, ok. los exhumaron y se los llevaron a Los otras demás sí partes. dijeron, pues, si me llevo a mi muertito, cabrón. Sí. Ok. El cementerio de Manzanar está señalado por un monumento que fue construido por el prisonero Ryozo Kado en 1943. Una inscripción al frente del monumento dice Torre Consoladora del Alma. La inscripción en la parte posterior dicta erigido por los japoneses de Manzanar en la izquierda y agosto de 1943 en la derecha. Al día de hoy el monumento se cubre habitualmente por cuerdas de origami y en ocasiones sobrevivientes y otros visitantes dejan ofrendas de objetos personales como recuerdos. El Servicio de Parques Nacionales periódicamente recoge y cataloga dichos objetos. Es decir, hoy Manzanar es como un parque nacional en Estados Unidos. Ok, ok. Hasta, por lo menos, es lo que decía, donde investigué, hasta 2007, el sitio aún conserva cimientos de numerosos edificios, porciones de sistema de agua y alcantarillado y el contorno de la reja de un sendero. Algunos de los restos de los jardines, entre otras cosas, adicionalmente, todavía están conservados y adicionalmente el lugar todavía conserva restos de los ranchos y del pueblo de Manzanar, así como artefactos de la época en el que el valle fue habitado por los palutes, es decir, tiene un voltijo de prisioneros japoneses, rancheros gringos y nativos americanos. Y desde el cierre del campo se realizan peregrinaciones anuales al campo. Una de las primeras más famosas fue realizada en 1969, pero desde 1946 los ministros Sentoku Maeda y Soichi Wakahiro han asistido anualmente, es decir, desde el primer aniversario del cierre del campo, iban estas dos personas a hacer peregrinaciones y después se volvió como más popular desde 1969. Incluso a partir del 11 de septiembre, musulmanes estadounidenses también realizan peregrinaciones al campo.
Órale. como para mostrar O sea, empatía, ¿no? Bueno, empatía, no sé o cómo. como para, Ajá. como, no sé, sí, yo tampoco ubico bien la palabra que habría Sí, pero que sí, aplicar aquí, sí. pero sí Ajá, como exacto. contra la intolerancia que puede Unión, o sea, representar. unión a la intolerancia racial, ¿no? O sea, como personas que sufren el mismo mal. Sí, así es, o sea, igual que les pasó a los japoneses, pues ahorita les puede pasar a Sí, los, bueno, les les está pasa a pasando los a los musulmanes, musulmanes, sí. pero musulmanes además americanos, o sea, no, es como lo fuerte de este campo, que eran Ok. ciudadanos americanos con todos los derechos y obligaciones que fueron puestos O sea, contra su voluntad, arrestados y movidos a un campo de concentración, sí, o sea, y siendo, arrebatados de sus pertenencias, güey. O sea, qué horror. sí, o sea, esto te habla, o sea, en este país que es Estados Unidos, que se dan, que porque la libertad y los derechos de la ciudadanía, o Ah, sea, pero, no, pero ni pues o madres, sea, aquí pero tienes agarran libertad. Ajá, exacto, o sea, y si mi enemigo es el japonés y tú pareces japonés, te retache, te vas al campo de concentración, como cuando hablaban cuando sacó Arizona esa ley que le permitía a la policía detener a personas usando criterios raciales, aquí pues, algo así, o sea, tampoco hemos avanzado mucho, es lo triste. sí, chale, güey. Pero mira, esperemos que estas prácticas no regresen y esperemos que sí aprendamos de la historia. You serious? Aprender que pues si tienes pedos con tu vecino, no hagas un puto campo de concentración. Sí, no, o sea, no hagas campos de concentración en general y menos contra tus mismos ciudadanos, o sea, eso es lo que está peor. Sí, exacto. Sí, no hay palabras ni chistes contra eso, güey. O sea, no se Sí, puede. O sea, qué culera historia, pero qué interesante entender que, o sea, como decíamos, no hay alguien 100% bueno ni alguien 100% malo, ¿no? Simplemente sí, o sea, son víctimas de las circunstancias, güey. sí, aquí estamos viendo un caso tampoco, no es muy conocido, o sea, Manzanar, puede ser que no haya sido ni la mitad de cruel de lo que fue Auschwitz, eso estoy seguro, pero pues que Manzanar es una historia que pues, prácticamente nadie conoce porque desafortunadamente lo hicieron los que al final ganaron y que fueron los que escribieron la historia, pero también existió y también es una mancha negra en la historia de Estados Unidos, yo diría. Sí, exacto. O sea, es una mancha negra en su historia. Bueno, que tienen un chingo de manchas negras en su historia estos cabrones, yo digo, la Ah, neta. sí, Pero esta sí, la neta, yo nunca había escuchado, güey. O sea, nunca jamás yo había escuchado que había un campo de concentración en Estados Unidos, güey. sí. O sea, yo no lo hubiera imaginado, güey, la verdad. Yo recuerdo que, no sé si tú viste una serie que se llamaba Cold Case. No, güey, esa sí no la vi. Era buenísima, es un grupo de la policía de Filadelfia que investigaba casos muy viejitos y justo investigan el asesinato de un estadounidense japonés que justo internaron en uno de estos campos. Yo creo que ese fue de los campos en la Ok. costa este, porque todo era en Filadelfia. Pero igual, o sea, Ok. este cuate era así como una persona como exitosa. No me acuerdo qué profesión tenía, no sé, un vendedor de seguros, un Sí, así como, o administrativo sea, como decías, chido, ajá, exacto, o sea, un y jefe, que un un godín, güey, jefe, o sea, un godín director. un godín chido y que lo mandan de retache a uno de estos campos y luego a su hijo lo reclutan para la guerra y él me acuerdo que estaba viendo de que a su hijo le concedieran uno de los reconocimientos del ejército y se encuentra a un amigo de su hijo, pero este había servido en el frente en el Pacífico, Japonés. entonces pues no le caían ya muy bien los japoneses y lo termina matando. Pero Ya. yo ahí lo conocí, pero se me había olvidado mucho tiempo hasta que vi esta serie, donde ya justo lo cuentan muy bien, hablan del Ya te dan todo campo. el detalle, sí. Sí, sí, sí. No te dan tantos detalles, pero sí como que te abren y ahí fue cuando yo me puse a investigar. Ah, o sea, no entran en lo morboso, ¿no? No, O sea, simplemente para que a lo mejor las generaciones actuales lo conozcan, ¿no? O lo ubiquen. sí, solamente dicen, no, pues es un campo para estadounidenses descendientes de japoneses. Yo estuve ahí, fue horrible y estuve traumado hasta que mi nieto me hizo hablar de eso. Y ya es Sí, lo no, o único que sea, dice. que justo a lo mejor para que despierte la curiosidad y así como nosotros, alguien se ponga a investigar, ¿no? Y se quiere Ujú. enterar más. Sí, así es. Ah, pues qué chido que la serie haga eso y que de la verga que existe esa mancha en la historia estadounidense.
Pero Sí. qué bueno que ahorita ya no hay campos de concentración. Entonces, como siempre les decimos, no hagan la guerra, trátense bien, no se protegen a la gente de vivir en paz, que no pasa nada. Y pues, bueno, Juan, después de esta fuerte y triste historia, pues podemos dar por finalizado esta sesión del Consejo de la Medianoche. Recuerden que nos escuchamos todos los domingos y nos vemos todos los miércoles. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como @lapiñatapodcast. Si quieren escuchar otro tipo de contenido, pueden escuchar a los demás podcasts con los que compartimos gustos, compartimos micrófonos, que son, Juan, ¿me recuerdas, por favor? ¡Maldita sea! No quiero errarle, como siempre les cambio el nombre. Bueno, empezamos por el Subsonic, donde es crítica musical, y el 3G, donde los gordos gruñones se quejan de cosas que les molestan. Bueno, Juan, un placer escucharte como todos los domingos. Espero que para ustedes escuchas también haya sido placentero y a gusto escuchar este episodio. Recuerden que yo fui Paco Vega. Y yo fui Juan José Delfín. Espero que estén muy bien. Cuídense y bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.